Y estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, y vamos a ver los versículos del 12 en adelante. Y vamos a ver aquí que David, bueno, en los versículos anteriores hemos visto que David es nombrado rey, pero solamente para los de las tribus de Judá, y José es para todas las demás tribus de Israel. Entonces significa que surgieron dos reyes. Y vamos a ver qué dice Dios con respecto a este problema, porque más que todo vamos a enfatizar la actitud de un general que acompañaba a Isboset. Este general causó muchos problemas aquí en este capítulo, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Muchas veces las actitudes de los seres humanos causan dificultades en la vida, y a veces por capricho o por puro orgullo, ¿no? Entonces necesitamos aprender de todas esas verdades de la Escritura. Y vemos que en el estudio anterior estuvimos viendo que David buscó la dirección del Señor, estaba sujeto al Señor. Él preguntó que si hacia dónde debía de subir, y Dios fue claro con él. Él dice: tienes que ir a la tribu de Judá, allá vas a estar. Y resulta que aprendemos algo importante del estudio anterior. Debemos caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso aprendimos en el estudio pasado, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando no caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces van a haber dificultades, van a haber problemas. Porque muchas veces, como decía, las actitudes nuestras arruinan lo demás, arruinan la situación de vida. Muchas veces el testimonio personal arruinan la vida espiritual, pueden arruinar muchas cosas como creyentes, ¿no? Entonces, y vamos a ver la diferencia que hace un hombre usado por Dios y la diferencia que puede hacer alguien que no es usado por Dios o que no está cumpliendo con la voluntad de Dios. Por eso nosotros debemos de tener en perspectiva ese punto, ¿no? ¿Estaré siendo usado por Dios o no? ¿O estaré haciendo lo que yo quiero hacer por puro capricho, orgullo? Y vemos un ejemplo muy significativo con respecto a esto es Jonás. Jonás, Dios le dijo: tienes que ir a evangelizar a Nínive, vas a ir a predicar ahí 40 días y vas a decir que Nínive será destruido. En 40 días no se convierten, van a desaparecer. Ese era el mensaje que iba a llevar Jonás. Pero Jonás fue obediente. No fue obediente, pero vamos a ver cómo Dios lo usó. Y resulta que desobedeció, Dios lo disciplinó. Jonás fue tragado por un pez y luego vomitado. Pero después que lo vomitó, Dios le dice: tienes que ir. Un segundo llamado, una segunda oportunidad. Como muchas veces Dios nos da una segunda oportunidad a nosotros también. A veces nos parece necio, ¿no? Cuando Dios nos manda a hacer alguna cosa, pero Dios quiere usarnos muchas veces y nosotros no queremos ser dirigidos por Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad. Entonces, Jonás, haciendo la voluntad de Dios, fue a predicar ahí. Y en esa predicación se convirtió toda la gente, se convirtió el rey y hasta los animales, ¿no?
lo volvió espiritual en el rey. Entonces es algo maravilloso cuando uno deja que Dios lo use, ¿no? Jonás no quería, pero miren cuando Dios lo usa, qué diferencia, ¿no? Qué diferencia de este hombre. Con su predicación se convirtió toda una ciudad, toda la gente de una ciudad, miles de personas. Ahora, usted me está diciendo, pero hermano, pues no estamos hablando de evangelismo, no, solamente estoy poniendo como ejemplo cómo Dios puede usar a alguien y cómo, siguiendo la voluntad de Dios, pueden surgir o pueden haber tantas cosas maravillosas, ¿no? Pero ahora, si Dios pudo cambiar toda esta gente de ese pueblo, ellos les gustaba matar, les gustaba robar, les gustaba mentir, tenían una gente tan depravada, había mucha prostitución y todo, y Dios pudo cambiar eso a través de la predicación de un hombre. Ahora vemos pues que esa maldad, la maldad de esa ciudad cambió totalmente. Ahora, pero vemos entonces, como resultado de todo esto, es que Dios usa a los hombres para que a través de usarlos puedan surgir muchas cosas muy buenas. Pero ahora vamos a ver el otro extremo. Dios puede usar a los hombres para algo bueno. Pero vamos a ver el otro lado de la moneda cuando los hombres no quieren dejar ser usados por Dios, sino que quieren hacer su propia voluntad. Van a haber muchas dificultades, muchos problemas. Y vemos en el texto anterior, en versículo 8 y versículo 9, vimos que Abner, que es el hombre que vamos a hablar hoy, tomó a Isboset, lo hizo rey y sobre todo Israel. ¿Era la voluntad de Dios esto que estaba haciendo este general del ejército de Saúl? Abner, ¿era correcto esto? No, no era correcto. Porque Dios ya había dicho que el próximo rey, ¿quién sería? David. Pero mire, ese hermano se le mete, bueno, vamos a seguir la descendencia de Saúl, vamos a poner un hijo de Saúl como rey. ¿Quién le dijo eso a Abner? Nadie, entonces. Por eso no era la voluntad de Dios, que Dios no le había dicho, no le había ordenado, no había mandado a un sacerdote o a un profeta a decirle a él, tienes que poner a este hombre como rey. Entonces vamos a tener dos reyes, aquí, ¿verdad?, en la historia, dos reyes. Uno, el hijo de Saúl, y otro, David. ¿Con cuál de los dos estaba de acuerdo Dios? Pues por supuesto con David. Y David pidió la dirección, lo vimos en el estudio anterior, para ir y para ser nombrado rey en Judá. Ahora esto iba a durar unos cuantos años, esta cuestión de tener dos reyes. Pero después iba a cambiar, David iba a ser rey de todo Israel. Pero ahorita no, estamos entrando estamos introduciendo cómo es que empezó el reinado de David también. Entonces, Abner aquí estaba en rebelión con Dios. Y estar en rebelión con Dios es un problema, hermano. Estaba en rebelión con Dios. Porque no estaba haciendo su voluntad, sino que estaba haciendo su propia voluntad. Entonces, Abner lo que tenía que haber hecho es decir, bueno, ahora como Saúl murió, ahora el rey es David, ¿verdad? Nombremos a David por rey. Pero él no pensó así. No, él dice, no, vamos a... Y José aquí aparece que él no habla, no dice nada. Entonces quien está llevando todo es Abner. Es decir, es el que inventó todo esto y él es el que está dirigiendo todo esto.
Ni siquiera el hijo de Saúl, porque no vamos a encontrar que dice algo en este capítulo. No dice nada el hijo de Saúl. Entonces, Abner nombra a rey al hijo de Saúl y en Judá nombran rey a David. Y veamos lo que va a pasar entonces. Versículos 12 al 14. Abner, hijo de Ner, salió de Manaín a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Ahora, ¿quién toma la iniciativa aquí? Bueno, ¿quién toma la iniciativa? Abner era el que empezó el instigador aquí. ¿Por qué? Porque él toma la iniciativa, salió de Manaín a Gabaón. Es decir, si no hubieran salido, no hubiera habido esta guerra y no hubieran peleado, pero la intención de él era que hubiera un pleito. Que hubiera un pleito, ¿no? Entre los hijos de Israel y la tribu de Judá. En este tiempo, hermanos, cuando la gente salía, cuando encontramos la palabra salía, es que ellos iban no en una forma pacífica, sino que ellos iban a pelear, iban a la guerra. Cuando salían, iban a la guerra. Este Abner llegó al estanque y se posicionó ahí. No dice aquí la escritura que si le fueron a avisar al ejército de David, sino simplemente dice que salieron nosotros y encontraron al ejército de Saúl por ahí. Entonces, cuando estaban frente a frente, empieza a decir Abner, fíjense bien que él empieza el pleito. Los ejércitos estaban ahí frente a frente, pero si no hubieran ninguna orden de nadie, allí hubieran estado, solo viéndose. Ahora entonces, el ejército que andaba Abner, todos los que habían salido vivos después de la guerra que tuvo Saúl, cuando lo mataron a él y a su familia, quedó gente viva y eso era lo que andaba Abner. Y el ejército de David, ya estudiamos en el miércoles pasado, que era los 600 hombres que siempre anduvieron en el exilio con David, en la persecución, siempre anduvieron con él, con David. Entonces, estos eran los dos ejércitos que se iban a enfrentar. Pero Abner dijo que se levanten los jóvenes, tanto de mi ejército como el ejército de David, y que ellos decidan, ¿verdad?, quién va a ganar en esta guerra. Ahora entonces, fue la iniciativa de él, y Joab dice, está bien, vamos a aceptar. Porque, hermanos, también había otra situación que se daba en ese tiempo. Los ejércitos, para que no hubiera muchos muertos, aceptaban el enfrentamiento de algo de un grupo pequeño de 2 personas, como en el caso de David y Goliat, ¿se acuerdan? Que para que los ejércitos no se enfrentaran, pusieron a 2 hombres a pelear. Ahí David ganó la guerra, ¿no? Y luego todos subieron y lo siguieron y mataron mucha gente del ejército de Saúl. Pero ahora aquí Abner dice, no, que se enfrentan solamente 12 personas, 12 jóvenes de cada tribu. Ahora entonces, en ese versículo 14 dice, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. La palabra maniobre casi que lo vemos como manejar un carro, pero
porque les estaban diciendo y que peleen esto por nosotros. Y ellos solamente iban a estar observando cómo estaba la guerra y el pleito. Entonces, aprendemos aquí en esta situación que más vale apartarse de los hombres que les gusta pelear, de la gente que les gusta pelear. De hecho, hermano, porque en este sentido no había causa, eran parientes, eran de las mismas tribus, no eran como un enemigo, pero por la avaricia o por la ambición de una sola persona va a haber mucha gente muerta. Ahora hay gente que le gusta hacer así, ¿no? Y allá en mi pueblo dice, a algunos les gusta votar a los demás para que peleen. Y así estaban como haciendo esto. Entonces, el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 15 y 16, miren lo que dice Proverbios, capítulo 1, 15, versículo 15 y 16. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. ¿Con quién? Con este tipo de personas que les gusta el pleito, ¿no? Guarda tu pie de su camino, porque sus pies corren al mal y se apresuran a derramar sangre. ¿Sí? Hay gente que le gusta ser sanguinario, ¿no? Le gusta matar gente o que se maten, porque en este caso estaban poniendo que otros se mataran, no estaba él ahí enfrente, ¿no? Y Dios aborrece todo eso, ¿no? A Dios no le parece el tipo de gente. En Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordias entre hermanos. Ahora, ¿con cuáles pecados calificaba Abner? Casi con todos. Pero el último dice, y el que siembra discordia entre hermanos, porque los judíos eran hermanos, eran de las mismas tribus, era el mismo pueblo, no tenía sentido pelear, no así como la guerra que hubo aquí en El Salvador, matándose salvadoreños contra salvadoreños, y para nada, hermanos, por la ambición de unos pocos, que llevaron a mucha gente a hacer una guerra engañados, porque todo el montón de gente no logró nada. ¿Sí? Les dieron unas piochas y unas atadones y unas palas, pues después de que se las dieron, las andaban vendiendo a ellos. Les dieron un pedacito de tierra y después lo andaban vendiendo, porque ellos esperaban más. Y ahora, ahí lo vemos en manifestaciones pidiendo dinero, pidiendo salud, pidiendo de todo, ¿no? Y lo más irónico, los que pelearon andan juntos pidiendo. Qué tremendo, ¿no? Los que pelearon andan juntos pidiendo. Y algo parecido estaba sucediendo en Israel con Judá. Entonces, Abner sugirió una batalla entre 12 jóvenes. Ahora vemos en el versículo 14. Y en el versículo 16 dijo Abner a Joab: levántese de ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántense. Entonces levantaron y pasaron
un número igual, 12 de Benjamín, por parte de José, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió su espada en el costado de su adversario, y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar el Cat Azurim, el cual está en Gabaón. Ahora, hermanos, 12 contra 12. Ahora la gran pregunta es, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? No ganó nadie. Porque miren qué dice el versículo 16. Y cayeron a una, porque fue llamado aquel, bueno, cayeron a una, significa que tanto los 12 jóvenes de Abner y los 12 de David se agarraron de la cabeza y se metieron la espada, igual de los dos lados, y cayeron. Se mataron entre ellos, no quedó nadie vivo. Entonces, nadie ganó la batalla. Entonces la guerra tenía que continuar, ¿no? Nadie ganó la batalla. Es decir, fueron vidas perdidas del puro choque, como decimos aquí en El Salvador, ¿no? Vidas perdidas. Solamente por las ideas de una persona. Ahora entonces no acabó el problema y si hubieran quedado vivos unos 2 o 3 de un lado, ahí hubiera acabado la guerra, ¿no? Porque un bando hubiera ganado, pero no acabó la guerra ahí. Entonces vemos que después de esa batalla los ejércitos tuvieron una batalla muy dura y sangrienta después de que esos jóvenes cayeron. Veamos el versículo 17, ¿qué dice? Versículo 17. Y la batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Ahora sí, ¿verdad? Los siervos de David ganaron. Pero tuvo que haber una batalla recia, ¿no? Los judíos matándose entre ellos mismos, los Israel matándose entre ellos mismos con los parientes, con la tribu de Judá. Ahora, entonces, vemos aquí que el vencedor ahora fue el ejército de David. Y una cosa que podemos decir, que la guerra entre hermanos, entre familiares, solamente va a causar luto y dolor. No hace poco se mataron 2 hermanos aquí en El Salvador por la herencia. Uno mató a otro hermano por la herencia. Y no recuerdo qué país, pero las ideas tontas muchas veces de la gente, ¿no? Llevan a grandes conflictos y a desenlaces desastrosos. Por ejemplo, la muerte de los creyentes que estuvieron en ayuno. Viene el pastor, les dice, van a estar en ayuno para que al morir se encuentren con Jesús. ¿De dónde sacaron eso, hermano? Al morir van a encontrarse con Jesús. Eso es lo que estaban diciendo ahora los noticieros, ¿no? Que el pastor les había dicho, si cuando mueran de tanto ayunar se van a encontrar con Jesús. ¿Cuándo nos encontramos con Jesús nosotros, hermanos? ¿Cuándo? ¿Después de que morimos? ¿No? Los encontramos en el momento de creer en Él. En ese momento nos encontramos con Jesús. Así como Saulo de Tarso se encontró con Jesús. En el momento de creer estamos con Jesús, pero la gente engañada, ¿no? Por ideas bárbaras, ¿no? Como es, y estaba diciendo los noticieros ahora también,
que los muertos los estaban hallando, que los habían sacado a los órganos. Entonces era como una mafia eso, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir de desastroso, no? Aún en el pueblo de Dios, entre la iglesia del Señor, ¿qué es lo que puede suceder, no? Ahora, imagínense también los rumores. Siempre que hay problemas, siempre van a haber chambres, van a haber rumores, van a haber habladas, van a haber, bueno, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Qué creen que decían los filisteos de esta gente, de estos que estaban peleando entre ellos mismos? Imagínense, piensen ustedes, ¿qué podían decir los filisteos de ellos? Porque los filisteos fueron como los enemigos más duros de David también, después. Ahora, los filisteos podían haber dicho, mira qué tontos estos, ¿va? Se están matando entre ellos, no están haciendo el trabajo a nosotros. ¿Sí? Imagínense cuando dos familiares se pelean, ¿va? Los vecinos dicen, qué tontos son, ¿va? Pelearlos entre ellos mismos. O cuando hay pleitos dentro de la iglesia, ¿ve? Qué tontería es esa, ¿ve? Dicen que son hermanos en Cristo, hijos de Dios, y peleando entre ellos mismos. No tiene sentido, por eso algunos dicen, no vamos a ir mejor, porque se pelean entre ellos mismos. Entonces esto era lo que hubiera podido pasar aquí, en este caso, ¿no? Los filisteos decir, miren, qué tontería de esto, ¿verdad? Están peleando entre ellos, pero no están haciendo el trabajo. No nos va a costar conquistar las tierras otra vez. Ahora, el deseo de Dios es que vivamos en paz, aunque en el mundo ya Jesucristo dijo que vamos a tener aflicción. Pero ¿cómo se saludan los judíos? ¿Cuál es el saludo judío? Shalom. Shalom. Esta palabra está integrada por 3 sílabas. La primera sílaba significa fuego. La segunda sílaba significa corazón, de la palabra shalom. Y la última sílaba significa agua. Ahora imagínense, hermanos, el fuego y el agua no son compatibles. ¿Por qué? Porque el fuego puede consumir al agua y el agua puede apagar el fuego. No son compatibles. Solo nos queda el corazón. Y cuando habla la palabra corazón en la Biblia, está hablando de la inteligencia, está hablando de la mente, de la voluntad. Y la palabra shalom significa que cuando hay voluntad, hay un buen deseo, pueden convivir todos. No importa que no se lleven entre sí, podemos convivir todos. Es decir, que el agua con el fuego pueden mantenerse ahí. Esa es la palabra paz, shalom. Y que debería ser, bueno, es el saludo judío, ¿verdad? Pero vemos ahí que la palabra shalom tiene un significado muy importante, ¿no? Aprender a vivir con los demás. Eso sería quizás como el aprendizaje aquí, ¿no? El corazón está en medio del fuego y del agua, y a través de esa voluntad y ese pensamiento podemos convivir todos y vivir en paz. Ahora, entonces, vemos aquí que va a empezar la persecución de Abner aquí, versículo 18. Estaban ahí los 3 hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Ahora vamos a ver un poquito de Asael y de Abner. Bueno, los hijos de Sarbia eran sobrinos de David, porque Sarbia era un hermano de David. Y los hijos de Sarbia eran los sobrinos de David. Y estaban en el ejército, andaban con David. Y tenían habilidades guerreras, eran muy diestros para la batalla.
pero a veces eso puede afectar la vida de un ser humano. A veces las habilidades nos pueden llenar de orgullo, nos pueden llenar de vanidad, nos pueden llenar de aspiraciones que pues muchas veces en lugar de hacernos bien, nos van a afectar. Asael significa Dios ha hecho. Y era, pues, según el versículo que acabamos de leer, dice que era muy diestro, como una gacela. Y las gacelas, como son muy rápidas. Si nos va siguiendo un depredador y logran tener distancia, no las alcanzan. Y brincan para un lado y para otro, y hay una civilización entre el perseguidor, ¿no? Pero Abisai significa padre generoso, era un gran guerrero también. Vamos a verlo más adelante. Abner conocía las habilidades de estos soldados, de estos hombres. Eran muy peligrosos, pero a quien vamos a ver aquí es Asael. Los demás se mantenían un poco reservados, pero Asael no. Y dice en el versículo 19 y 20: y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y miró tras Abner y dijo: ¿no eres tú, Asael? Y él respondió: sí. Entonces lo conocía, ¿verdad? Porque le mencionó el nombre. Pero Abner le dice: espérame, mejor andate a la izquierda o a la derecha, pero no me digas a mí. No quería pelear a Abner con este Asael. Ahora, no quería pelear, no quería tener quizás el orgullo de haber matado a un gran guerrero. Pero lo contrario, Asael sí quería pelear con él. Y a lo mejor tenía el orgullo, la soberbia, de que dijeran de él: miren, mató a un general. ¿Sí? Así casi que la gente soberbia o orgullosa así dice: no, yo soy mejor que todos. Yo soy mejor que todos. Y Dios aborrece el orgullo, ese tipo de pecados, al soberbio. Lo aborrece, y aborrece, bueno, a las personas que son así también. Dios había hablado con Nabucodonosor y le había mostrado el poder que tenía Dios a Nabucodonosor a través de aquellos hombres que tenía en el palacio, Daniel y sus amigos. Habían salido del foso de los leones y del horno ardiente, y palpable lo vieron, que Dios los protegió. Y Nabucodonosor termina diciendo: vamos a hacer un decreto que todo el mundo tiene que seguir al Dios verdadero de los hebreos. Pero a veces las cosas se olvidan, ¿no? Y Dios le dice a él: tienes que someterte, ya no ser soberbio, ya no ser orgulloso, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia, hermano, a los humildes. Ahora, entonces dice Nabucodonosor un día, ¿verdad?, que estaba en su palacio y salió a ver la ciudad, y dice: no sé, esta gran Babilonia que he construido para morada real, por mi poder y por el honor de mi majestad. Esas palabras le causaron daño.
Dios resiste a los soberbios por su poder, dice, y es verdad que él había hecho un gran reino, había construido un gran reino, pero recuerden que el más poderoso que hay, ¿quién es? Y quien da las capacidades, ¿quién es? Quien da las habilidades, ¿quién es? Quien da la vida, quien da todo, ¿quién es? Quien da las riquezas, ¿quién es? Ahora, entonces, ahí estaba equivocado el Nabucodonosor, ¿no? Entonces, y Dios le dice que el día que tuviera soberbia iba a ser expulsado y tirado a un campo y a vivir como un animal comiendo por 7 años pasto igual que las vacas, ¿no? Y cabal se lo cumplió, ¿no? 7 años pasó Nabucodonosor ahí. Y entonces Abner le dice a Asael, ¿no eres tú, Asael? Porque lo conocía. Pero Asael, veamos lo que dice en el versículo 21 al 22. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de pos de mí, ¿por qué de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Entonces Abner le dice, no hombre, yo respeto a tu hermano, ¿verdad? Y si te mata a ti, ¿cómo voy a quedar yo? ¿Cómo voy a quedar yo de enemigo de tu hermano y tener que enfrentar a Joab, ¿no? Y era un buen guerrero también. Pero dice que Asael no quiso apartarse. ¿Sí? No quiso apartarse. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Asael quería fama y estaba siendo controlado por la vieja naturaleza que nos dice que lo que nosotros hagamos es lo mejor. No estaba siendo dirigido por Dios. Y cuando no somos dirigidos por Dios, las cosas van mal. Asael tenía orgullo también. Era arrogante por la fama que tenía de ser un buen guerrero. Pero a veces la fama causa problemas, ¿no? Miren ustedes, solamente piensen en esos grandes famosos de que hay en el mundo hoy. No pueden ni vivir tranquilos. Todo el mundo los persigue, todo el mundo quiere tener contacto con ellos. No tienen una vida privada buena. Tienen que andar con un montón de gente que los hace cuidarlos. Pero aquí en el caso de Asael, él dice, no, si logro matar a Abner, entonces las cosas me van a ir mejor. Yo soy el gran guerrero, como mí no hay ninguno. Yo me puedo mover como una gacela, soy tan rápido que no va a tardar Abner en mover su lanza cuando yo he caído sobre él y lo he matado. Me imagino que ese era el pensamiento de él, ¿no? No se quiso matar. Ahora, entonces, Asael tomó una decisión errónea. Tomó una decisión errónea. Entonces, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Qué es lo que pasó? Asael, en lugar de vencer a Abner, en lugar de conquistar a Abner, conquistó la muerte. Conquistó su desgracia. Fue atravesado por una lanza. Entonces, ¿qué aprendemos, hermanos, de esto? ¿Qué aprendemos? Que no confiemos en nosotros mismos antes. Debemos tener la opinión de Dios. Hay
Hay que buscar a Dios para todo, dirección de Dios para todo. Pero Asael aquí no iba buscando la dirección de Dios. Y dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 7. Fíjate de Jehová de todo corazón, de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderecerá tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Muy buenos consejos hay en estos versículos, ¿no? No te apoyes en tu propia opinión. Hay gente que solo lo que ellos dicen es no escuchan los consejos de nadie. El mismo enemigo le estaba diciendo, no me sigas a mí, apártate, mejor ve, mata a otro del ejército, agarra sus despojos. Pero este hombre no estaba apoyándose en su propia opinión. Y dice, mejor, reconoce a Jehová en todos sus caminos. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos queriendo seguir cualquier cosa en nuestro proyecto, nuestras ideas, nuestras decisiones? ¿A quién buscamos por auxilio? A veces nosotros mismos, pero nos va mal, y cuando va mal buscamos a Dios. Ya es tarde muchas veces. Dice, endereza tu vereda, no seas sabio en tu propia opinión. Pero a veces nos llevamos de sabios nosotros mismos. Apártate del mal. Es un consejo muy bueno, ¿no? Apártate del mal. No caigas en la trampa de los malvados. Apártate. Entonces vemos ahí en el versículo 23 y 24. Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían, mas Joab y Abisai siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Abner, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces, cuando los hermanos de Asael vieron que lo habían matado, empezaron a perseguir a Abner. Empezaron a perseguirlo. Habían matado a su hermano y querían la venganza. Pero, ¿qué quería Dios que hicieran ellos? ¿Qué quería Dios que hicieran ellos? Era, a lo mejor si a nosotros nos matan un familiar, lo que queremos también es la venganza, ¿no? Pero ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué te diría Dios con un enemigo que tengas? ¿Que te vengues tú mismo o deja la venganza para Dios? Mía es la venganza, dice Jehová. Ahora entonces, vemos aquí que esto lo iban persiguiendo. Pero del versículo 25 al 28 leemos: y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo: consumirá la espada perpetuamente. ¿No sabes tú que al final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a tus hermanos? Y Joab respondió: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel
ni peleó más. Si tan siquiera hubiera dicho esto en la mañana, antes de empezar a pelear, te hubieras evitado tantos problemas. Pero cuando se vio que se le unió a Judá, a los ejércitos de David, los benjaminitas, entonces Abner dijo, bueno, estoy perdido. Y empieza a clamar, a gritarle a Joab, al otro general, ¿no? Le empezó a gritar y dice, consumirá la espada perpetuamente, es decir, no cesará de matar gente de espada para siempre, va a ir matando gente. Dice, el final será amargo, y empieza a como aconsejar a Joab, ¿verdad? Que empezó el pleito, miren, empezó el pleito, pero después ahora está con una mente diferente y está como diciendo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo está mal. Está mal. Dice, ¿hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Hasta aquí mencionó sus hermanos. Se dio cuenta que eran la misma gente y se estaban matando entre ellos mismos. Ahora entonces Abner pidió dejar de seguir luchando ya. Ahora, pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando vio la causa perdida, ¿no? Hasta que vio que todo estaba mal, toma una decisión buena. Dejemos de pelear. Entonces, pero él había iniciado este pleito. Entonces, vemos, hermanos, que como que Abner aquí se volviera una persona ya pensando en los demás, pensando en sus hermanos, pensando en la gente de Israel, pensando en la gente de Judá. Pero él estaba queriendo dividir a la gente. Tenía como tres problemas. Primero, puso los reyes. Bueno, puso un rey y David fue nombrado rey. Y eso no estaba bien. Segundo, y eso va a continuar el problema en el siguiente capítulo. Segundo, matando a sus propios parientes, ¿no? Haciendo pelear a sus propios parientes, estaba mal. Y estaba mal querer conquistar, tener el orgullo de conquistar a la tribu de Judá para salir victorioso y a lo mejor establecer un reino con el hijo de Saúl, un solo reino. Pero Dios ya había dicho, David es el rey, estaba en contra de Dios. Entonces veamos el versículo 29 al 32 y terminamos. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner y juntando a todo el pueblo faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael, mas los siervos de David vinieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Ahora vemos aquí, hermanos, que cada quien regresó por su camino. Y eso era bueno, ¿no? Que regresaran para el lugar de residencia. Pero era triste. Que gente murió. Había luto, había dolor. Pero ¿quién es el que salió más perdido?
Es que empezó el pleito, ¿no? ¿Sí? Es que empezó el pleito. El ejército de Abner perdieron 360 hombres y el ejército de David 19 y Asael serían 20 personas. Entonces vemos aquí que por causa de este hombre murieron tanta gente, ¿no? Entonces podemos concluir, en una guerra nadie gana, todos pierden. Los soldados de ambos bandos fue una pérdida de vida. Y es inútil pelear contra Dios también. Concluimos en eso, es inútil pelear contra Dios. Porque a favor de quién estaba Dios, hermano? Del ejército de David. Ahí está. El ejército de David no iba a perder la guerra. Entonces, a veces sabemos algunas cosas, pero cuando nos toca el momento no lo pensamos. Abner conocía la historia, ¿no?, de cómo Dios iba dirigiendo al pueblo y cómo Dios le daba la victoria a ellos. Pero aquí se le olvidó. Cuando estaban con Saúl, Dios le dio la victoria, ¿no? Algunas veces no por desobediente, pero siempre Dios mostró que Él tenía el control de todo. Y lo sigue teniendo, hermano, todavía. Vamos ahora. Señor.